Cierra los ojos por un instante e imagina que alguien baraja un puñado de cartas, coloca 3 frente a ti y empieza a describir exactamente lo que sientes, tus dilemas, miedos ocultos e incluso esa pregunta que nunca te atreviste a decir en voz alta. ¿Cómo es posible? No hay magia explícita, ni preguntas invasivas, ni siquiera pistas visibles, y aún así, las cartas lo revelan todo. No se trata de adivinación en el sentido común. Lo que está ocurriendo aquí va mucho más allá. Y sí, existe una explicación real, fascinante y profundamente humana detrás de esta precisión casi sobrenatural del tarot. Estás a punto de descubrir por qué incluso los escépticos más duros salen de una lectura profundamente conmovidos. Y lo que un psicólogo y estudioso del cerebro de gran renombre tiene que decir al respecto podría cambiar por completo la forma en que ves la espiritualidad, la ciencia y a ti mismo. Ahora, respira profundo, porque lo que vas a escuchar aquí tal vez te haga replantear todo lo que creías sobre el destino, la conciencia y los misterios invisibles que moldean tu realidad. ¿Cómo sabía eso de mí? Esa es casi siempre la primera reacción de alguien que pasa por una lectura de tarot sin haber dicho ni una sola palabra sobre lo que siente. Es como si la baraja tuviera acceso a una base de datos secreta de tu alma, sacando emociones, angustias y deseos que estaban guardados bajo llave en lo más profundo de tu mente. Pero lo más extraño, y quizá lo más fascinante, es cuando el tarotista tampoco sabe nada, ni el nombre, ni el problema, ni siquiera la pregunta. Simplemente baraja las cartas, observa los símbolos y dice lo que ve. Y de alguna manera misteriosa, eso conecta perfectamente con lo que la persona estaba pensando. Charles Morgan, psicólogo, neurocientífico y performer de mentalismo, lo vivió de forma directa e inesperada. Durante la pandemia, después de rediseñar una baraja completa de 78 cartas, fue retado a usar sus propias creaciones en lecturas en vivo, sin saber absolutamente nada de quien se sentaba frente a él. La única instrucción era: piensa en una pregunta que realmente importe, pero no la digas en voz alta. Y entonces, las cartas empezaban a hablar. Morgan relata haber hecho más de 400 lecturas de este tipo. Gente llorando, conmovida, diciendo frases como: esto es exactamente lo que necesitaba escuchar. Y eso lo llevó a una pregunta inquietante. Si el lector no sabe la pregunta, ¿cómo puede la respuesta tener tanto sentido? Es aquí donde el misterio se intensifica y donde la espiritualidad se encuentra con la psicología en un punto de fusión poderoso, porque el tarot, según Morgan, no funciona por magia externa, sino por un tipo de magia interna. Actúa como un catalizador de significado. Las cartas crean una especie de espejo simbólico donde cada persona proyecta, de manera inconsciente, sus propios dilemas, narrativas y arquetipos. El lector únicamente lee el reflejo. Pero aquí es donde las cosas se vuelven aún más extrañas. Incluso sin conocer la pregunta, las cartas parecen seguir una narrativa coherente, como si fueran capaces de capturar la energía de la intención. Y esto no es solo una metáfora espiritual, hay ciencia detrás, neurociencia, para ser más precisos. La mente humana se mueve por historias, somos seres simbólicos. Al encontrarnos con imágenes cargadas de significado, como las del tarot, activamos regiones cerebrales que nos hacen conectar puntos sueltos, reconocer patrones y, sobre todo, dar sentido a la experiencia. Es en ese momento que la baraja deja de ser solo un conjunto de imágenes y se convierte en una lente de revelación. Pero, ¿acaso todo esto no será simplemente una ilusión bien organizada? ¿Un juego de proyecciones donde vemos lo que queremos ver? Y si lo fuera, ¿eso invalidaría la experiencia? Ahora, piensa conmigo. Si una herramienta silenciosa como el tarot puede activar tantas capas de tu inconsciente y sacar a la superficie una verdad emocional tan poderosa, aún sin saber el contexto, ¿qué más en tu vida está tratando de revelarte algo que todavía no alcanzas a ver? ¿Y será posible que estos símbolos antiguos estén funcionando como un puente secreto entre lo visible y lo invisible? Ahora, necesito preguntarte algo. ¿Sabías que existe una técnica mental prohibida, revelada en un capítulo oculto de la Biblia, que líderes mundiales y celebridades utilizan para manifestar sus deseos y controlar su propia realidad? Y que la Iglesia intentó censurar este conocimiento por más de 1500 años porque activa áreas de tu cerebro que jamás imaginaste usar? Hoy en día, estudios científicos demuestran que esta técnica realmente provoca alteraciones específicas en el patrón de actividad cerebral
lo que confirma su eficacia. Pues sí, todo esto fue revelado recientemente y muchas personas están teniendo acceso a esta técnica secreta, quedando impresionadas con los resultados que están obteniendo. Como este contenido es sensible y ya fue censurado en el pasado, decidimos explicar todo en un video completo publicado en nuestro propio sitio web. Si deseas descubrir más sobre este poder mental oculto, pausa el video ahora, apunta la cámara de tu celular hacia el código QR que aparece en la pantalla, o haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado aquí abajo. Imagina mirar al cielo y ver un conejo dibujado en las nubes, o encontrar el rostro de Jesús estampado en una tostada, o incluso descubrir caras escondidas en las grietas del baño. Eso tiene un nombre: pareidolia, un fenómeno neurológico que explica por qué vemos rostros, formas y significados en patrones aleatorios. ¿Pero qué tiene que ver esto con el tarot? Absolutamente todo. Charles Morgan, con su formación en neurociencia y psicología, se adentró profundamente en este fenómeno durante sus exploraciones con el tarot, y lo que descubrió es, como mínimo, revelador. Al observar cómo reaccionaban las personas frente a las cartas, incluso sin que él supiera sus preguntas, quedó claro que la mente humana tiene una capacidad extraordinaria de crear significado donde aparentemente no existe ninguno. Así funciona la pareidolia. El cerebro detesta el vacío, busca patrones, sentido, conecta puntos dispersos y organiza el caos en algo comprensible. Y lo más impresionante es que este proceso no es consciente, sucede automáticamente. La neurociencia ya demostró que las mismas áreas del cerebro que se activan cuando vemos un rostro real, también se encienden cuando vemos una cara en un enchufe o en una mancha de café. ¿Pero por qué importa esto? Porque el tarot, en esencia, es un catalizador visual para esa tendencia neurológica. Las imágenes simbólicas y ambiguas de las cartas funcionan como puntos de activación. Despiertan esa búsqueda interna de significado y abren espacio para que nuestro inconsciente proyecte verdades ocultas, heridas no sanadas, deseos no verbalizados. Pero hay una capa aún más intrigante en todo esto. Los estudios muestran que las personas con alta sensibilidad emocional o que se destacan en áreas creativas, como artistas y músicos, son mucho más propensas a la pareidolia. Eso indica que mientras más abierto estés emocionalmente, mayor será la posibilidad de que percibas patrones sutiles, conexiones ocultas y mensajes simbólicos en estímulos aparentemente caóticos. Leonardo da Vinci, por ejemplo, decía que era posible encontrar batallas enteras simplemente observando manchas de tinta o grietas en una pared. Y tenía razón. Morgan incluso relata cómo, durante la pandemia, se relajaba creando dibujos a partir de garabatos aleatorios. Giraba la hoja en todas direcciones hasta que una imagen saltaba frente a sus ojos. Entonces la desarrollaba, sin planeación, sin guión, solo dejando que la imagen se revelara. Ahora piensa en el tarot nuevamente. Cada carta es un garabato cargado de simbolismo arquetípico, pero lo que tiene sentido para ti, lo que activa tu mente, no es el símbolo en sí, sino lo que provoca internamente. Es como si la baraja ofreciera la materia prima y tu cerebro creara la historia. Una historia profundamente íntima, que parece venir de fuera, pero que, en realidad, nace dentro de ti. ¿Estás listo para enfrentar la verdad definitiva? Lo que te emociona en una lectura de tarot no es el futuro siendo revelado, es tu inconsciente reflejándose. Y aún más, es la ciencia del cerebro conspirando con el lenguaje simbólico para abrir portales de autoconocimiento. ¿Pero será que esto significa que solo nos estamos engañando? ¿Que el tarot es una hermosa mentira que cobra sentido porque queremos que lo tenga? ¿O será que existe algo más profundo operando detrás de este encuentro entre mente, símbolo e intención? Existe una fuerza silenciosa que mueve nuestras decisiones, nuestras relaciones, nuestros miedos más profundos. Actúa en los bastidores de la conciencia, camuflada en sueños, impulsos y memorias olvidadas. Carl Jung la llamó inconsciente colectivo, un reservorio ancestral de imágenes y símbolos compartidos por toda la humanidad. Y es exactamente en ese territorio invisible donde el tarot opera. Charles Morgan lo percibió de manera intuitiva al realizar cientos de lecturas sin saber la pregunta del consultante. Aún así, las respuestas llegaban, no como predicciones literales, sino como narrativas simbólicas cargadas de sentido. Cada carta funcionaba como una llave,
y la pregunta, aunque nunca se dijera en voz alta, parecía encontrar su respuesta a través de imágenes que tocaban algo profundo, primitivo, arquetípico. Jung creía que los arquetipos son patrones universales del comportamiento humano, el héroe, la sombra, el sabio, el amante, y que se manifiestan espontáneamente a través de mitos, religiones, sueños y, por supuesto, del tarot. No es coincidencia que los 22 arcanos mayores del tarot se alineen perfectamente con la jornada del héroe, un llamado a la aventura, el enfrentamiento de desafíos, el descenso al mundo interior, el encuentro con el maestro y, finalmente, la transformación. El tarot no adivina el futuro, revela lo que ya está en ti, pero que aún no has reconocido. Al sacar una carta, no estás invocando una fuerza externa. Estás accediendo a un espejo simbólico que te obliga a mirar hacia adentro con mayor honestidad, y es precisamente esa honestidad la que transforma. Pero hay un giro. Si los símbolos activan el inconsciente y crean puentes con lo que está oculto, el tarot se convierte en mucho más que un oráculo. Se transforma en una herramienta terapéutica, una tecnología simbólica de autoconocimiento. Lo que parece místico es, en realidad, profundamente psicológico. Morgan se dio cuenta de que la experiencia era más poderosa cuando el consultante no verbalizaba su pregunta. Eso evitaba el sesgo de la racionalización. Con la cuestión guardada en silencio, el consultante se veía forzado a sumergirse en su propia narrativa interna, y cada carta se volvía un reflejo de esa tensión emocional. No se trataba de que el tarotista tuviera poderes especiales, se trataba del proceso de escucha profunda de uno mismo, guiado por símbolos que, de alguna manera mágica o neural, hablaban directamente con el alma. ¿Será que estas enseñanzas pueden desbloquear revelaciones sobre nuestras mentes? Es muy probable. Estudios muestran que el uso de metáforas visuales, como las que encontramos en las cartas, facilita el acceso a memorias reprimidas, emociones no resueltas e incluso la resolución de conflictos internos. Por eso el tarot, aun cuando se practica fuera de un contexto religioso o esotérico, sigue transformando. En el fondo, el tarot es un lenguaje, una forma de dialogar con lo que normalmente ignoras de ti mismo. No responde con hechos, responde con sentido, y el sentido es precisamente lo que más buscamos cuando estamos perdidos, en crisis o en búsqueda de un nuevo camino. Pero, ¿y si el verdadero poder del tarot no estuviera en las cartas, sino en el ritual que ellas despiertan dentro de ti? Hay algo profundamente transformador en el simple acto de barajar cartas. Respirar hondo y silenciar el mundo exterior para mirar hacia adentro puede parecer un gesto común, casi banal, pero es precisamente en ese espacio donde lo invisible comienza a revelarse. Charles Morgan descubrió esto de manera inesperada. Durante un evento benéfico fue sorprendido por su pareja con un puesto improvisado en el jardín y un aviso: vas a leer tarot en el parque, sin preparación, sin guión, únicamente con la baraja que él mismo había diseñado durante la pandemia. Y entonces sucedió algo extraordinario. Uno tras otro, desconocidos se sentaban frente a él, se concentraban en una pregunta interna y escuchaban una lectura que, de alguna manera, parecía hecha a la medida. Reacciones emocionadas, ojos vidriosos, expresiones de alivio, todos diciendo lo mismo. Era exactamente lo que necesitaba escuchar. Pero, ¿qué estaba ocurriendo realmente ahí? Los rituales siempre han sido puertas de acceso a lo invisible. Desde tiempos antiguos, la humanidad comprendió que repetir gestos simbólicos con una intención clara tiene el poder de modificar estados internos. Desde el punto de vista neurológico, un ritual bien ejecutado reduce la ansiedad, aumenta el enfoque y activa regiones cerebrales relacionadas con la toma de decisiones y la creatividad. Afina la mente, por así decirlo. La vuelve más receptiva, más conectada con aquello que está más allá de la lógica inmediata. En el caso del tarot, el ritual comienza con el silencio, la elección de una pregunta íntima, jamás verbalizada, el barajar de las cartas, la disposición cuidadosa sobre la mesa. Cada gesto prepara el terreno para que el símbolo toque lo emocional. Y lo más importante, la ausencia de una respuesta objetiva invita al consultante a sumergirse en la narrativa que se forma a partir de las imágenes. Morgan explica que el tarot actúa como una lente, enfoca la mente en un punto específico, un dilema, una duda, un deseo, y al ofrecer una secuencia simbólica de cartas, activa el proceso de construcción de sentido.
La respuesta que emerge no está en las cartas, está en el encuentro entre la imagen, la intención y el estado mental del consultante. Ahora, exploremos esto más a fondo. Estudios indican que cuando una persona se encuentra en un estado de atención enfocada, como ocurre durante un ritual, la mente se vuelve más plástica, más abierta a nuevas interpretaciones y cambios de perspectiva. Esto significa que el tarot, aun sin predecir el futuro, tiene el poder de reorganizar la forma en que percibes el presente. Y eso, por sí mismo, ya es una magia revolucionaria. Pero aquí hay una clave oculta: la narrativa. El tarot no entrega respuestas directas, cuenta historias, y las historias son la forma más antigua de sabiduría humana. Nos ayudan a dar sentido al caos, a encontrar propósito en el dolor, a descubrir caminos donde antes solo había dudas. Entonces, tal vez el secreto no esté en prever el futuro, sino en lograr finalmente ver el presente con claridad. Quizás la magia no esté en las cartas, sino en el valor de escuchar lo que ellas despiertan. ¿Y si el verdadero oráculo fuera tu propio inconsciente, esperando solamente un gesto simbólico para manifestarse? Al final de cuentas, quizá el tarot nunca haya sido sobre predecir el mañana, sino sobre iluminar el ahora. Las cartas no leen tu futuro, revelan lo que ya está gritando dentro de ti, esperando ser escuchado. Cada símbolo, cada imagen, cada arquetipo es una pequeña chispa que enciende la llama de tu propio autoconocimiento. Y la verdadera precisión del tarot no está en adivinar lo que va a suceder, sino en mostrarte aquello que no querías o todavía no podías ver. Cuando barajas un mazo de tarot con una intención real, algo cambia dentro de ti. El simple gesto de volverte hacia tu interior ya es, por sí mismo, un acto de transformación. Y al sumergirte en la narrativa simbólica que surge de las cartas, dejas de ser víctima del azar y te conviertes en autor de tu propia historia. Ahora, piensa por un instante, ¿cuántas respuestas estás buscando afuera cuando el mapa tal vez siempre ha estado ahí dentro? El tarot, como la vida, no entrega certezas, pero ofrece pistas, abre portales. Y si tienes el valor de atravesarlos, puedes encontrar algo mucho más grande que predicciones. Puedes encontrar sentido. Y si, al final, la mayor magia de todas fuera tu capacidad de escuchar lo que el alma está intentando decir. Gracias por acompañarme hasta aquí. No todos los días tenemos la oportunidad de detenerlo todo y sumergirnos en un tema que mezcla misterio, ciencia, espiritualidad y un poco de valentía para mirar hacia adentro. Y si llegaste hasta este punto, es porque algo dentro de ti, aunque sea en silencio, está pidiendo más claridad, más conexión, más verdad. Recuerdo la primera vez que saqué una carta solo por curiosidad, sin esperar nada, pero esa imagen parecía haber sido dibujada solo para mí. No se trataba del futuro, se trataba de una parte de mí que había dejado olvidada. Fue ahí cuando entendí. El tarot no te dice lo que va a pasar, te muestra lo que estás evitando ver. Y no olvides dar clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado para ver el video completo sobre la técnica mental que estuvo oculta durante siglos y que permite desbloquear áreas de la mente relacionadas con el enfoque, la claridad y el control de tu propia realidad. Y tal vez, solo tal vez, eso sea aún más valioso. Así que, si este video tocó algo en ti, guárdalo con cariño. Regresa siempre que necesites recordar que lo invisible también habla y que no estás aquí por casualidad. Ahora, hablemos en serio por 2 segundos. Si te gustó este contenido, no olvides dar like, comentar y suscribirte. Es rápido, es gratis y, según fuentes no confirmadas, aumenta tus posibilidades de sacar el arcano del sol en tu próxima lectura. Y si quieres que la plataforma siga mostrándote videos como este, solo tienes que dar esa señal. Continuamos la conversación en los comentarios, ¿de acuerdo? Pero antes de salir, hay 2 videos esperándote ahí al lado. Uno de ellos puede mostrarte por qué ciertos encuentros no son coincidencia. El otro tal vez te ayude a entender esa sensación de déjà vu que nunca tuvo sentido. Cuidado, provocan, remueven y pueden abrir puertas que ni siquiera sabías que existían.